Buenas tardes, somos Shinchiku, un grupo arquitectónico que está formado por Giulia Vitucci en la modalidad de gráfico, Javier Fortes en interacción, Joaquín Galí en la sección de producto y Zineb Daima dirigiendo espacio. Shinchiku surgió en la década de los 90, formado por unos estudiantes de arquitectura japoneses que se veían de gran manera influenciados por el metabolismo. Es a partir de los 2000 cuando cobran ya importancia a nivel mundial, teniendo sus primeras obras arquitectónicas en Holanda y en Dubái. Bien, desde el departamento de gráfico lo que hicimos en primer lugar fue encontrar un logotipo con el que nos sentíamos identificados y que en sí mismo deje entender al espectador los rasgos que nos caracterizan principalmente, como la modularidad de nuestras infraestructuras, el uso de materiales naturales, ya sea en la construcción como también en las fuentes de energía, la capacidad de variabilidad, adaptación, etc. Tras haber encontrado el icono que más nos identifica, pusimos en marcha la creación de un cartel publicitario. Con este, lo que queríamos era conseguir una mayor visibilidad y asimismo conseguir una mayor lista de espectadores interesados en nuestros proyectos y en nuestra filosofía de trabajo. El cartel se compone por tres partes. En el primero podemos apreciar un hombre de espaldas a nosotros que mira hacia un terreno abandonado. En el segundo, en cambio, encontramos un rectángulo blanco posicionado verticalmente que se superpone al fondo y representa un ideograma. En él identificamos el logotipo. Esto nos da a entender que el personaje tiene un nuevo proyecto en mente para ese espacio desaprovechado. Tras el cartel publicitario, nos planteamos la visibilidad al público sobre nuestros proyectos e ideas mediante un libro con el patrón parecido al de un sketchbook, ya que su contenido es la evolución de nuestros proyectos. Además del proyecto del libro, se hicieron pruebas de la aplicación gráfica del espacio. Pero ya sí hicimos un vídeo promocional que da a entender cuáles son los fundamentos del colectivo. Si os interesa, lo podéis ver más adelante. Bien, en mi sección decidimos, tanto en la parte física como en la digital, innovar en los proyectos que ya habíamos ideado. En el digital el concepto era bastante similar, lo único que fuimos añadiendo apartados para que el visitante de la web no se quedase con ganas de saber más. El material pensamos en reconvertirlo en un juego más sencillo, como por ejemplo un Monopoly. No obstante, a nuestro contacto le pareció mejor la primera opción y nos lo acabamos desarrollando. En la web hubieron muchos cambios como este. Muchas de estas modificaciones son del final del proyecto, pero teníamos que realizarlas dado que en la versión de móvil no se acaba de ver correctamente. Durante el proceso también observamos algunas incoherencias visuales como estas. Al final acabamos cambiándolas para que tuviese todo una. Posteriormente nos pusimos a desarrollar con más profundidad el juego. Comenzamos con algunos esbozos. Como ven en pantalla, tenemos las 5 retículas de los planos de la ciudad y con los edificios marcados en rojo. Y después realizamos las piezas, tanto en 2D y 3D, y estas tienen dos tipos, que son las bases y las de construcción. Y ambas tienen tres tipos dentro de sí, que serían las grandes, las medianas y las pequeñas. En cuanto a producto, teníamos el reto de crear un objeto que fuera representativo de este nuevo colectivo, así como también una rememoración a su predecesor, el metabolismo, y aparte que englobara algunas características del Shinshiku. De ahí surgió la idea de hacer una pluma, ya que era un objeto que Kenzo Tange utilizaba de forma habitual para firmar todos sus proyectos. También le aplicamos la idea de modularidad, pudiéndolo poner varios módulos. En las diferentes fases de diseño fuimos pasando de unos módulos a otros hasta que finalmente nos quedamos con unos en concreto. Luego, para el packaging, la primera idea fue basarse en el pote de salsa Kikkoman, pero a ver que el resultado no era el adecuado, nos decidimos por adoptar un icono de la cultura nipona, el Gundam RX-78-2. De él agarramos una pieza muy en concreto, en este caso el escudo, para hacer la forma de nuestro packaging, dando como resultado una caja mucho más ergonómica y fácil de utilizar, así como nos ayudaba a implementar otras herramientas. El producto final fue una pluma hecha en madera de bambú con diferentes piezas intercambiables
Y en cuanto al packaging, surgió una caja de fácil transporte, muy compacta, hecha de madera de roble y que incorporaba el Pantone de este colectivo, el azul eléctrico y el blanco. En el departamento de espacio se ha intentado desarrollar el metabolismo Senshiku de distintas maneras hasta llegar a la idea de ampliar uno de los puntos más importantes del movimiento, que sería que se tiene que entender como un metabolismo, como un cuerpo humano que está constantemente modificándose. Se eligió montar una estructura cogiendo la forma de la célula, un poco trabajada que llega a ser una forma intrigante. Tiene una base de hierro armado y por encima hormigón, un material versátil, limpio y presente durante el movimiento metabolista. En el interior se ha reproducido un retículo endoplasmático rugoso que llega al 1,80 m y contiene 1,5 m de diámetro. Este se hizo de madera ya que se trabaja fácilmente y además es ecológico, y esto servirá para que la gente cuelgue anuncios, propaganda, etc. Es un espacio tranquilo, protegido del sol sin quitar luz natural que entra por las entradas espaciosas. El hormigón y la madera son una combinación muy moderna y es exactamente el efecto obtenido. Los principales referentes fueron Pascal Osserman y Antti Lovac, que fueron dos arquitectos especializados en el efecto burbuja. Ahora sí, una vez vistos los proyectos, nuestra conclusión y bases del proyecto han sido el uso de materiales ecológicos y la autosuficiencia energética. Además, hemos decidido interpretar Shinsiku en las diferentes disciplinas e intentado mostrar el movimiento no solamente desde la arquitectura, sino de otras maneras y formas. Así, tenemos nuestro lema que dice: hagamos de nuestro futuro un mundo autosuficiente.